Empezando con la exposición, la biografía sobre Émile Durkheim. Fue un sociólogo, pedagogo y antropólogo francés, considerado uno de los fundadores de la sociología moderna. Nació en 1858 en Francia y estudió filosofía en la Escuela Normal Superior de París. Más adelante se dedicó al estudio de la sociedad y la educación. Durkheim desarrolló importantes teorías sobre el hecho social, explicando que la sociedad influye en el comportamiento de las personas mediante normas, valores y costumbres colectivas. También defendió que la sociología debía estudiarse en métodos científicos de observación objetiva. Tenemos como entre sus obras más importantes destacadas: uno es la división del trabajo social en 1893, otro es la regla del método sociológico en 1895, el tercero es el suicidio en 1897, el último, la forma elegante de la vida religiosa en 1912. En conclusión, sus estudios ayudaron a comprender cómo funcionan las sociedades modernas, la importancia de la sociedad y la influencia de la religión y las instituciones en la vida humana. Su fecha de fallecimiento fue en París en 1917. Gracias. Contexto histórico de Émile Durkheim. Émile Durkheim vivió entre el 1858 y 1917, durante una etapa de profundos cambios políticos, económicos y sociales en Europa. La revolución industrial transformó la sociedad tradicional en una sociedad moderna e industrializada. El crecimiento de las fábricas y de las ciudades cambió la forma de vivir y trabajar de las personas. Estos cambios provocaron desigualdad social, pobreza urbana y una crisis en los valores y costumbres tradicionales. Ahora les hablaré sobre la influencia de su época en sus ideas sociológicas. Durkheim observó que los cambios acelerados estaban debilitando la unión entre las personas y generando desorden social. Por ello, planteó que la sociedad debía estudiarse científicamente para comprender sus problemas y encontrar soluciones. Su pensamiento se centró en explicar cómo las normas, valores e instituciones ayudan a mantener la estabilidad social. Gracias a sus investigaciones, Durkheim logró consolidar la sociología como una ciencia moderna y fundamental para entender la sociedad. Las tres obras principales de Émile Durkheim. Una de sus primeras obras publicadas fue La división del trabajo social en el año de 1893, publicado como una tesis doctoral. Émile Durkheim, dentro de esta obra, demuestra que lejos de ser un fenómeno meramente económico que conduce a la desintegración social y al individualismo, la división del trabajo es la fuente principal de la cohesión social en las sociedades modernas o superiores. A medida que la solidaridad mecánica, que está basada en la semejanza y conciencia colectiva fuerte, declina, aparece la solidaridad orgánica, basada en la interdependencia funcional y especialización. Emerge como un nuevo lazo que une a los individuos, generando una nueva moralidad. Para entenderlo mejor, lo explicaré en 3 puntos importantes. Punto número 1. Las dos formas de solidaridad social y sus correlatos jurídicos. Durkheim distingue 2 tipos de cohesión social. El primero de ellos es la solidaridad mecánica, que es propia de sociedades primitivas o segmentarias, donde los individuos semejantes se unen para crear una fuerte conciencia colectiva que absorbe la individualidad. Su expresión jurídica es el derecho penal. Castiga en este caso las ofensas a dicha conciencia común. La segunda vendría a ser la solidaridad orgánica, propia de sociedades modernas o organizadas, donde la unidad proviene de la diferenciación y la interdependencia de los individuos. Cada uno tiene una función especializada y necesita de los demás. Su expresión jurídica es el derecho cooperativo o restitutivo, que regula en este caso las relaciones entre las funciones especializadas.
Segundo punto, la causa principal del progreso de la división del trabajo. Durkheim rechazaba la explicación económica sobre la búsqueda de la mayor felicidad y bienestar. Él decía que la causa fundamental del aumento de la especialización es el aumento de la densidad moral o la dinámica de la sociedad, que se veía reflejada a través del aumento del volumen de la población, el aumento de la densidad material o en este caso concentración urbana y el desarrollo de las vías de comunicación. Todos estos factores intensifican la lucha por la vida y para evitar el conflicto directo, los individuos y grupos se ven obligados a especializarse para coexistir en un espacio social más reducido y competitivo. Punto número 3. Las formas anormales de división del trabajo. Durkheim aclara que la división del trabajo no siempre produce solidaridad orgánica. Identificó en este caso 3 desviaciones patológicas que explican los conflictos y el malestar social de su época. Entre esas desviaciones tenemos la anómica, la cual es la falta de regulación y reglas en las relaciones entre las funciones especializadas. Esta surge porque el desarrollo de la especialización es tan rápido que no da tiempo para establecer una nueva moral o un nuevo derecho. Otra desviación es la coactiva. Menciona las funciones de distribución, que se hacen a la fuerza o de manera desigual, en lugar de hacerlo según las actitudes naturales de cada individuo. Esto genera injusticia y guerra de clases. Y la última desviación es la insuficiente actividad funcional. Esto ocurre cuando la especialización no demanda suficiente esfuerzo al trabajador. Este se desconecta y la solidaridad se debilita. La actividad debe ser constante e intensa para que la interdependencia sea real y consciente. La segunda obra publicada de Emilio Durkheim tiene por título Las reglas del método sociológico. Este fue publicado en el año 1895, 2 años después de su primera obra. Dentro de esta segunda obra, Emilio Durkheim establece las bases metodológicas para constituir a la sociología como una ciencia autónoma, rigurosa y objetiva. Su tesis principal es que los hechos sociales, como las leyes, las costumbres o las instituciones, deben ser estudiados como cosas, es decir, como realidades externas y coercitivas que existen independientemente de la voluntad de los individuos y que por tanto pueden ser observados, comparados, explicados de manera empírica. De igual forma como lo hice con la primera obra, aquí también lo dividí en 3 puntos importantes. Como primer punto, tenemos la definición y la naturaleza de los hechos sociales. Aquí Durkheim define el objeto de estudio de la sociología, el cual son los hechos sociológicos. Estos se caracterizan por ser exteriores al individuo y estar dotados de un poder de coacción, que gracias a esta definición permite delimitar la sociología de la psicología y la biología. Como segundo punto tenemos la regla fundamental, que es tratar los hechos sociales como cosas. La máxima central del método es considerar los hechos sociales como cosas. Esto implica que el sociólogo debe abandonar sus prenociones y observar los fenómenos desde un punto de vista más objetivo, como lo hace un físico o un biólogo cuando estudian lo suyo. Esto significa observarlos desde fuera, describirlos, compararlos y buscar sus causas en otros hechos sociales, no en estados de conciencia individual. Como tercer punto, tenemos la distinción entre lo normal y lo patológico y el método comparativo. Para distinguir lo que es sano de lo que es enfermizo en una sociedad, Durkheim propone un criterio objetivo. Es normal aquello que es general en una especie social determinada, en una fase dada de su evolución. La patología es lo excepcional. Para explicar las causas de los fenómenos sociales, propone el método de las variaciones concomitantes, el cual es comparar cómo varían los 2 fenómenos juntos, que es más adecuado en este caso para la sociología debido a la complejidad de sus objetos de estudio. El suicidio. Durkheim nos dice que no importa si la persona hizo algo para quitarse la vida o si simplemente dejó de hacer algo para salvarse. Lo que realmente define el suicidio es que la persona sabía perfectamente lo que iba a pasar.
El suicidio colectivo no es la simple suma de actos individuales, es una fuerza social medible a través de la tasa de suicidios. El suicidio, las causas estructurales. Cada sociedad tiene una tendencia colectiva al suicidio, que se mantiene constante, año tras año. Esta tendencia varía según dos fuerzas: integración social, regulación social. En la integración social, ¿qué tan conectado estás con tu comunidad? Y la regulación social, ¿qué tan claras y justas son las normas que te ponen límites?